en los pasillos de la radio de la ciudad. Hola, Willy. Hola, Willy. Hola, Willy. Exactamente. Hola, Radio Escuchas, nunca mejor dicho, ¿no? Nunca mejor dicho. Me encanta a mí, ¿eh? Es una radio escuchas de todo el país. Muy bien, me encantó. Adelante, Willy. Ahí está. Y ya que hablamos de radio, y ya que me hizo locutar un comienzo, ¿cómo arranca usted su programa, por ejemplo? Háganos un comienzo de su programa en loop positivo. ¿Cómo es? Loop positivo, sí, generalmente comienza el señor Javier Barbis, me da el pase a mí y yo saludo a los radioescuchas. Pero muy buenas tardes. Estamos en el 95.5 en Concepto FM y por supuesto también nos podés encontrar en el formato de podcast. Hoy vamos a hablar con el señor, por ejemplo, Willy Quiroz, que lo hemos tenido de invitado porque tiene que ver con gente que corre, gente que ha utilizado las herramientas del deporte para transformar su vida. Y usted también ha estado en nuestro programa. Así arranco yo. ¿Por qué me lo preguntaba, Willy? No, por saber, por arranques, porque la radio tiene esa cosa, ¿no? Sí. Para conocer los estilos de cada uno de nosotros trabajando, la radio es muy personal, es muy claro, de cómo la siente cada uno. La radio realmente tiene esa conexión con el oyente, muchas veces, te diría la mayoría, imaginarias. Ahora hay mucho contacto con el oyente, pero en su momento era distinta. Va cambiando a lo largo de los años, fue cambiando muchísimo. Y nosotros tenemos una historia con Héctor Agraz, que nació en la radio literalmente, está acá con nosotros esperándonos, Héctor. Nació literalmente porque antes los operadores tenían que vivir en la radio, y él nació literalmente y tiene una vida dedicada a la radio, pasó por muchísimas emisoras, por muchísimos puestos, y está acá sentado con nosotros porque hoy forma parte del staff de la 1110. ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y bueno, estoy muy bien. Sí, literalmente nací en una radio, en una planta transmisora. Vengo de familia, de gente que lleva la radio en la sangre. Y bueno, luego mi padre era jefe de la planta de Radio El Mundo, de Radio Nacional también. Y bueno, luego me capacité, me gustó la radio y me capacité, estudié y me dediqué en el año 70, entro en Radio El Mundo y voy pasando por diferentes etapas en las que, bueno, obviamente uno después tiene jefatura, fui jefe de Mundo, jefe de Radio Mitre, de operadores, pero fui pasando todos los cambios que hizo la radio, pero lo que no cambió es la pasión por hacer radio. Héctor, hablando del paso del tiempo, contame un poco bien en detalle por qué naciste literalmente en la radio, ¿cómo era antes? Bueno, antes a los jefes de operadores de las plantas transmisoras, no sé si sabes que en AM las plantas transmisoras tienen que estar lejos de la capital por un problema de salud que marcaba la ley, les obligaban a los jefes de operadores de planta transmisora a vivir en una vivienda al lado de tu casa. Y entonces era la época que se usaba la partera a domicilio, ¿no? En los años 50 te estoy hablando. Entonces ahí nací y ahí me crié hasta los 25 años que, bueno, viví en una planta transmisora hasta que me casé. Yo entré en el año 70 en Radio El Mundo. Es decir, todavía cuando yo entré estaban los viejos operadores, yo tenía 20 años y los viejos operadores tenían 60. Me contaban toda la historia de cómo se hacía radio antes, y la radio se hacía con orquestas, me contaban, y se trabajaba. Por eso acá estamos viendo un estudio de la 1110 que es muy, pero muy amplio. Ahora los estudios son mucho más chiquitos, pero antes eran amplios porque, claro, interactuaban, digamos, distintas orquestas. Acá había shows en vivo. Correcto. Eran show en vivo, por ejemplo, te nombro algunos, algunas orquestas que me contaban estos operadores, porque yo esa época no la viví, era muy chiquito, pero me contaban que, por ejemplo, Orquesta Estable de Radio El Mundo, el maestro Pugliese, De Angelis, D'Arienzo, y se trabajaban, las orquestas eran de la radio, se trabajaba palanca, es decir, iba una orquesta de un estudio y salía otra orquesta de otro estudio. Claro. Se trabajaba todo a palanca, todos los estudios iban a un lugar que se llama Control Central. Eso fue antes que yo entrara. Yo ya entré en la época del grabador,
o sea, en el año 70 ya existían los grabadores a cinta. Y bueno, nada, con los grabadores era mucho más sencillo. Lo que sí era complicado era tirar los jingles al aire con acetatos. Claro. Sí, porque era muy manuales. Eso era muy artesanal, muy manual, porque vos tenías que sentir en los dedos, vos tenías que sentir las vibraciones del surco del disco. Y ahí lo tirabas, acompañado del locutor que hacía la tanda en vivo, ¿viste? Todo sin red, o sea que si no sentías bien la vibración te salía la mitad del jingle. Héctor, hablábamos hoy más temprano con Rolando Hangling y él nos decía que pasó por muchos horarios y que en realidad el horario que más le gustaba era la trasnoche, porque es un oyente muy fiel y además un oyente muy agradecido, cosa que a él le llamaba la atención porque él decía, yo venía a hacer mi trabajo y los oyentes me agradecían por acompañarlo. ¿Tuviste la oportunidad de trabajar en trasnoche? ¿Sentiste eso? Sí, cuando era operador en Radio El Mundo trabajé 7 años de trasnoche y es diferente, te cambia el clima porque baja un poco el estrés, entonces hay una conexión con el oyente diferente, porque hay mucha gente que está trabajando de trasnoche y necesita la compañía de la radio y le gusta, y bueno, te sentís más partícipe de trasnoche. O sea, de día, he hecho turnos de día también, es como que ya tenés más respaldo de tus compañeros, más equipo, ¿viste? Necesitas más movimiento. Es otro tipo de radio. La radio de trasnoche es una radio que vos te sentís acompañado por el oyente se siente acompañado por vos. Bueno, es muy lindo el clima. La última, Héctor, quería preguntarte por el conductor de radio. Del otro lado tenemos un conductor de televisión y de radio que es Campo Menosi, y vos estás del otro lado del vidrio siendo operador. Muchas veces esa conexión necesaria, ¿no? Que tiene que haber sí o sí como un equipo de trabajo. Es un equipo, la radio es un equipo. O sea, vos podés cambiar la tecnología, podés hacerlo más fácil con herramientas nuevas, con digitalización, con todo lo demás, pero la radio es todo, ¿viste? Somos todos. Tenés que hacer con el conductor, con el locutor, con el operador, la verdad, hacer equipo. Ese es el secreto. Ahí está, Héctor, muchísimas gracias. Dani, no sé si te queda alguna pregunta, él te escucha, si no cerramos con vos, como vos quieras. Me encantaría que Héctor nos lleve a recorrer un poquito la radio, digamos, en un ambiente que por ahí la gente no conoce tanto. Yo recordaba, Héctor, aquellos radioteatros ahí en Saladillo, cuando iba los fines de semana, no, las vacaciones de verano con mis abuelos, y era pegar la oreja a la radio, en ese momento era Radio Azul que escuchábamos, y era escuchar los radioteatros. Esa fue mi primera incursión, te diría, en el teatro, y quizás por eso después terminé siendo actor. Sí. Pero lo que transmitía todo eso, después los íbamos a ver si ellos venían a hacer funciones y era una cosa como muy mágica. Mirá, tuve la suerte, la suerte de ver a Alberto Migré, porque cuando yo entré en la radio fueron los últimos radioteatros. En el año 70 se terminaron y Migré tenía un radioteatro todavía y vi a los viejos operadores, por ejemplo Udilio Tignanelli, que ya debe estar fallecido a esta altura, cómo armaban el radioteatro con Migré. Lo he visto escribir a máquina un capítulo que iba al aire. Es decir, estaba yendo el aire y estaba escribiendo un capítulo de cómo seguía el radioteatro. Era una cosa maravillosa. Y además los sonidos Héctor, se fabricaban ahí en el momento. Digamos, la chapa, correcto, mover una chapa para hacer un trueno, todo se hacía ahí a mano, y cómo eso llenaba el imaginario del que estaba del otro lado. Sí, lo vi y lo viví, porque había una persona, un sonidista, porque en esa época se le llamaba sonidista, que hacía efectos con puertas, con cascos de caballos, hacía todo, iba siguiendo el libreto de los actores y de los conductores. Y por parte del operador no había lo que tenemos en este momento, que tenemos la facilidad de agarrar y tener todos los sonidos grabados en una computadora. En esa época escuchaban los discos de pasta de 78 y los marcaban dónde estaba el surco
lo marcaba con un lápiz demográfico para saber dónde tenía que poner el efecto cuando le tocaba a él. La verdad que una maravilla ver cómo se trabajaba artesanalmente. Cuando entré me sorprendió mucho eso. Dani, en un ratito vamos a recorrer uno de los estudios de la 1110 acá con Héctor. Justamente para el que no conoce, y aprovechamos cerrando con este estudio que le decíamos recién, no hay muchos estudios, por ahí charlaba recién con Vicky en Radio Nacional, todavía quedan algunos estudios amplios como este, pero no hay muchos porque ahora cambió, porque ahora cosas en vivo, más allá de la emisión de los partícipes de la radio no se hace, de hecho ahora es muy virtual todo por la pandemia, pero ya este tipo de estudios no se utilizan más, no se hacen más, así que esto es una reliquia y habla de cómo era la radio antes. En un ratito seguimos recorriendo. En un ratito seguimos recorriendo, nos dice nuestro compañero Willy Quiroz, y vamos a volver seguramente ahí a la 11:10. Me voy a poner de pie, señor director, ¿sabe por qué? Pero hoy es día viernes, es día de teatro y está con